¿Sabían que el concreto es uno de los materiales de construcción más utilizados en el mundo? Pues si no lo saben, acá vamos a hablar un poco de este tema, que es muy interesante e importante. Les comento que este material de construcción se utiliza en edificios, puentes, carreteras y otras estructuras. Sin embargo, el concreto tiene algunas limitaciones como cualquier material, no todo en esta vida es perfecto. Por su baja resistencia a la tracción y su vulnerabilidad a los terrenos es alguna debilidad de este material. Es por ello que los nanotubos de carbono son un material muy fuerte y ligero que tiene el potencial de mejorar las propiedades del concreto. Al incorporar nanotubos de carbono al concreto, podemos ver que se aumenta la resistencia a la tracción, su dureza y su resistencia a los terremotos. En este video, que forma parte de la extensión universitaria de la asignatura de Ingeniería de Materiales, que está a cargo de nuestra profesora Rosa María Tiburcio Alba, vamos a discutir cómo es que se pueden implementar los nanotubos de carbono en el concreto y cómo pueden ayudar a mejorar las propiedades del concreto. También vamos a hablar sobre la relación entre los edificios antisísmicos y los nanotubos de carbono. Ok, ahora pasando a lo que es el marco teórico, vamos a hablar un poco sobre la definición de los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son estructuras tubulares a escala nanométrica compuestas de átomos de carbono. Estas abren un mundo de posibilidades en el ámbito de la nanotecnología. Su forma cilíndrica única, construida con precisión a nivel atómico, les otorga propiedades extraordinarias que podrían revolucionar los conceptos tradicionales de materiales y sus aplicaciones. Esta innovadora estructura permite una versatilidad sin precedentes, desde su implementación en dispositivos electrónicos ultrapequeños hasta su uso en materiales compuestos avanzados. Estos también exhiben propiedades mecánicas excepcionales, como alta resistencia y rigidez. Los convierten en candidatos ideales para fortalecer y mejorar la resistencia de diversos materiales compuestos, como en este caso hablaremos un poco sobre el concreto, ¿no? Su inclusión en matrices poliméricas, cerámicas o metálicas ha llevado a la creación de materiales compuestos con características mejoradas, desde aviones más ligeros y resistentes hasta estructuras de construcción más duraderas y eficientes, ¿no? Como evaluaremos el día de hoy. Debido a su pequeño tamaño, los nanotubos de carbono son altamente conductores eléctrica y térmicamente. Esta propiedad única se traduce en aplicaciones revolucionarias en la industria electrónica. Al integrar nanotubos de carbono en dispositivos electrónicos, se puede lograr una conducción eléctrica más eficiente y rápida, allanando el camino para la próxima generación de tecnologías, como transistores más pequeños, eficientes, sensores más sensibles e incluso dispositivos de almacenamiento de energía mucho más potentes. Así como cualquier material, los nanotubos de carbono van a presentar características y propiedades. En este caso, los NTC son un material muy fuerte y ligero que tiene el potencial de mejorar las propiedades del concreto, incorporando carbono a dicho concreto. Es por ello que pretendemos aumentar la resistencia a la tracción, la resistencia a los terremotos y su resistencia a la flexión. Vamos a discutir también las propiedades mecánicas del concreto reforzado con nanotubos de carbono y vamos a ver cómo es que estos NTC van a mejorar la resistencia tanto a la tracción, a la resistencia a los terremotos y la resistencia a la flexión del concreto. Comenzaremos con la primera propiedad mecánica, en este caso vamos a hablar de la tracción. La resistencia a la tracción es la capacidad de un material para soportar una fuerza de tracción sin romperse. La resistencia a la tracción del concreto es relativamente baja, lo que significa que es más probable que se rompa bajo una fuerza de tracción. Es por ello que nosotros al querer combinar el concreto, es decir, adicionar al concreto los nanotubos de carbono, se quiere mejorar la resistencia a la tracción al proporcionar un refuerzo estructural, ¿no? Ya que los NTC son muy fuertes y pueden soportar grandes fuerzas de tracción. Se ha demostrado también que el concreto reforzado con los NTC tiene una resistencia a la tracción hasta 10 veces mayor que el concreto sin nanotubos de carbono, es decir, una resistencia mucho mayor que va a servir pues a soportar estas fuerzas que generan los movimientos sísmicos o telúricos que ocurren en el Perú. Como segunda propiedad de los NTC vamos a hablar sobre la compresión. ¿Qué es la compresión? Es la capacidad de un material para soportar una fuerza de compresión sin romperse, es decir, una fuerza de aplastamiento, ¿no? En este caso, para el concreto es relativamente alta, lo que significa que es más probable que se aplaste y se rompa bajo una fuerza de compresión. Los nanotubos de carbono van a mejorar la resistencia a la compresión del concreto al proporcionar una mayor rigidez a esta mezcla, ¿no? Es por ello que los NTC son muy rígidos y pueden resistir grandes fuerzas de compresión. Y también se ha demostrado que el concreto reforzado con nanotubos de carbono tiene una resistencia a la compresión hasta 2 veces mayor que el concreto sin nanotubos de carbono. Es decir, tiene una mayor probabilidad de no romperse ante una fuerza de compresión, ¿no? Y esto genera pues una mayor seguridad a las estructuras y una mayor perdurabilidad. Y por último, como tercera propiedad y no por ello menos importante, tenemos a la flexión.
Pero ¿qué es la resistencia a la flexión? Es la capacidad de un material para soportar una fuerza de flexión sin romperse, sin quebrarse, ¿no? Y si hablamos del concreto, pues vamos a ver que es relativamente baja. ¿Y qué significa esto? Pues que es más probable que se rompa bajo una fuerza de flexión. Entonces ahí es donde entra la importancia de los nanotubos de carbono, ya que este puede mejorar la resistencia a la flexión del concreto al proporcionar una mayor rigidez y resistencia a dicha propiedad. Los nanotubos de carbono son muy rígidos y pueden resistir grandes fuerzas de flexión. Además, se ha demostrado que el concreto reforzado con NTC tiene una resistencia mucho mayor, casi de 10 veces de flexión al concreto normal, es decir, al concreto que no tiene incorporados los nanotubos de carbono, ¿no? Y como vemos, pues estas tres propiedades van a proporcionar al concreto una mayor resistencia ante estos movimientos telúricos que ocurren en el Perú, que son mucho mayores, ya que se encuentra pues en el cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona altamente sísmica. Yo voy a pasar a explicar los edificios antisísmicos y su relación con las propiedades de compresión. Bueno, las propiedades de compresión de los materiales estructurales son fundamentales en el diseño y la construcción de edificios antisísmicos. Cuando se refiere a las propiedades de compresión, generalmente se está hablando de la capacidad de un material para resistir fuerzas de compresión, que son aquellas que tienden a reducir la longitud del material. Ahora, en este punto vamos a ver dos partes o dos componentes esenciales de estas construcciones antisísmicas, que sería el diseño de columnas y pilares y los materiales de construcción sísmicamente resistentes. Las columnas y pilares son componentes críticos en la resistencia sísmica de un edificio. Deben tener propiedades de compresión adecuadas para soportar todo tipo de cargas. Y los materiales de construcción sísmicamente resistentes, en la selección de estos materiales de construcción se deben considerar las propiedades de compresión de manera cuidadosa. Algunos materiales, como el concreto reforzado, o en su caso, como es el de nuestra investigación, concreto con nanotubos de carbono en la mezcla, para resistir tanto a las fuerzas de compresión como de tracción, lo que es crucial en situaciones sísmicas. Bueno, voy a pasar a explicar estos cuadros, que son las comparaciones en los días de curación y la resistencia de compresión que tienen cada uno de estos concretos. Vamos a empezar por el concreto convencional. Los días que tomamos para la curación es 7, 14 y 28 días. A los 7 días vemos que el cemento patrón tiene 242,8 kilogramos por centímetro cuadrado. A los 14 días va a tener 274,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y a los 28 días va a tener 330,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, para el concreto con NTC al 1%. Vemos que a los 7 días aumenta, a diferencia del primero, a 269,2 kilogramos por centímetro cuadrado. A los 14 días 300,8 kilogramos por centímetro cuadrado. Y a los 28 días, y por último, sería 352,6 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, hemos hecho una comparación con el 1%, porque también no significa que al agregar más nanotubos de carbono, más porcentaje de nanotubo de carbono, esto quiere decir que va a mejorar la resistencia y la compresión. Como se puede ver, a diferencia del 1%, a los 7 días va a disminuir, y esta va a ser 258 kilogramos por centímetro cuadrado, así como también en el de 14 días y en el de 28 días. Y eso sería todo por mi parte. Hemos visto cómo los nanotubos de carbono pueden mejorar las propiedades del concreto. Los nanotubos de carbono son un material muy fuerte y ligero que puede proporcionar un refuerzo estructural a este, lo que aumenta su resistencia a la tracción, la compresión y la flexión. Además, al aumentar la rigidez del concreto, los nanotubos de carbono pueden ayudar a que este resista mejor las fuerzas de las ondas sísmicas. En particular, los nanotubos de carbono pueden ayudar a mejorar la resistencia a la tracción de concreto, lo que es importante para estructuras como puentes y edificios. Además, también ayudan a mejorar la resistencia a los terremotos, lo que es importante en regiones propensas a este.